Muy buenos días tengan todos ustedes. Gozo de mañana hoy podemos conectar nuevamente, poder estar hoy ante la presencia de Dios, escuchando su mensaje y su palabra. Hoy es una mañana maravillosa donde Dios trae una palabra de esperanza para nuestras vidas. Por eso hoy te animo a que tu corazón se disponga a conectarse con Dios en esta mañana, a que sea el Señor hablando a tu vida hoy, en un día como hoy, en esta mañana, y Él pueda, con su palabra, penetrar hasta lo más profundo de tu corazón y que sea tu Santo Espíritu, recibiendo, obedeciendo y creciendo en todo aquello que el Señor va a hablar esta mañana para tu vida. Hoy es una mañana poderosa y maravillosa que si tú recibes la palabra que Dios trae a tu vida en esta mañana, eso será una guía, eso será una dirección para tu vida y será de todo aquello que Dios tiene y quiere entregarte con el objetivo de que tú puedas caminar en dirección a esa obediencia que Él demanda. Quiero que oremos esta mañana, que dispongas tu corazón. Antes que todo de orar, por favor, te animo, toma papel y lápiz para que puedas anotar. Hoy vamos rápidamente, vamos a trabajar un tema importante que Dios nos deja en su palabra, que es necesario que aprendamos. Pero también por cada punto que nos entrega también un versículo bíblico que respalda lo que el Señor nos va a enseñar. Por eso te pido a ti que si es fácil para ti, puedas ponerte cómodo. Por un momento dile a todos que les aman mucho, pero que ahora al terminar la prédica vuelven a hablar. Y toma papel y lápiz nuevamente para que tú puedas, entonces puedas copiar y puedas tener muy claro y puedas en semana volver a repasar. Recuerda que normalmente, dije hace poco, entregábamos como iglesia, entregábamos un mensaje el día viernes, culto de sanidad y milagros, un mensaje a los jóvenes, hermosos mensajes entregan los jóvenes, cultos de jóvenes, domingo también, la escuela dominical para todos nosotros, y en la tarde a los niños también, los domingos, 3 de la tarde, no lo olvides, recuerda para que puedas también a tu niño ponerlo allí y pueda estar aprendiendo cada vez más de Dios. Necesario que tú vayas aprendiendo. En semana tienes un buen material para que tú durante la semana puedas ir repasando, puedas ir investigando tú mismo, para que tú mismo, recuerda que el Señor hizo pescadores, pero el Señor enseñó a pescar hombres, no lo hacía Él, lo dejó para que ellos lo aprendieran. Es eso, nosotros como siervos del Señor nos dejamos usar para que Dios use la palabra a través de nuestras vidas, para que tú la aprendas, pero para que tú mismo la pongas en práctica. No pesquen por ti, sino que tú te vuelvas pescador de hombres y tú sepas cómo trabajar y moverte en la oración y en la bendición y en la dirección, como lo dice el Señor que deba de ser. Vamos a orar esta mañana, vamos a disponer nuestro ser. Vamos a pedirle al Señor esta mañana que Él hable a nuestras vidas. Padre bueno, bondadoso, maravilloso y grandioso, Señor. Te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permites estar en contacto, Señor, con tu palabra. Gracias, oramos y pedimos que uses a tu siervo, Señor, esta mañana, que seas tú, no él, sino que tú lo uses como canal para transmitir este mensaje a nuestras vidas. Pídeselo allí, ¿dónde está? Señor amado Padre, hoy abrimos nuestro corazón, todo nuestro ser, pensamiento y todo nuestro ser, para que tú penetres con tu palabra, transformando, renovando, cambiando nuestras vidas y llevándonos cada día más a esa obediencia, fortaleciéndonos para obedecer lo que tú nos mandas, para que así mismo en esa obediencia vayamos rumbo a la bendición y rumbo cada día más a la vida eterna, Padre. Te lo oramos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, quiero que hablemos hoy. Le preguntaba al Señor qué era lo que iba a hablar a tu pueblo hoy. Y el Señor me llevaba a algo. Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 5. Libro de Mateo, capítulo 5. Quiero que busquemos allí algo que
Posiblemente hayamos dejado mm, pasar muy muy de largo, y de pronto creo yo que poco lo miramos, lo hemos visto. Mateo capítulo 5 lo hemos visto, pero que en sí no nos hemos detenido a analizar el por qué, el para qué, qué trae eso a mi vida, qué trae lo que Dios enseña allí. Allí encontramos en Mateo capítulo 5, encontramos el sermón del monte, el que dio allí lo que se llama las bienaventuranzas. ¿Por qué decía yo? Porque normalmente muchos lo dejan pasar de largo, muchos no han, eh, muchos no se han detenido como a analizarlo, pero ahora que lo miremos, iglesia, nos vamos a dar cuenta de lo poderoso que es ese mensaje. Poderoso mensaje, es muy poderoso. Porque el Señor, cuando Jesús se sienta, Él muestra a quién les habla, por qué les habla, qué quiere, qué demanda, qué pide el Señor, por qué lo deja como enseñanzas. Ahorita vamos a mirarlo, vamos a conocerlas, una a una vamos a mirarlas, pero vamos entonces a comenzar primero a describir, a conocer lo que es una bienaventuranza. Vamos a comenzar a describir lo que es una bienaventuranza. Entonces así podremos saber claramente por qué el Señor la dejó. Una bienaventuranza, ojo, quiero que ojalá pueda copiar, porque hay una definición más bien larguita sobre esto, pero clara. Simboliza ser feliz o digno de felicidad. Recuerde que digno es aquel, alguna vez hablamos sobre eso, dijimos que digno es aquel que era merecedor. Y para ser merecedor es que ha hecho un trabajo, es que ha hecho algo para poderse merecer eso. Entonces una bienaventuranza dice que simboliza el ser feliz o digno de felicidad, o sea, o merecedor de felicidad. Pero entonces uno pregunta, merecedor de felicidad tiene que ser que yo hice algo, obré algo para poder serlo. ¿A qué se refiere? Ojo, se refiere la bienaventuranza a aquellas personas que no están, mire esto iglesia, póngale cuidado y ojalá lo copie. Un bienaventurado es aquella persona que no está en bendición, pero tampoco está en maldición. Se lo repito, un bienaventurado es aquella persona que no está en bendición, pero que tampoco está en maldición. Esto expresa una felicitación a aquellos que la cualidad de mantener una conducta grata y de esperanza para mantenerse ligados a Dios. Me explico. Bienaventurado simboliza ser feliz, estoy repitiendo. Bienaventurado simboliza ser feliz o digno de felicidad. ¿A qué se refiere? ¿Qué es el bienaventurado? Es la persona que no está en bendición, pero tampoco está en maldición. El bienaventurado expresa, ¿qué expresa el bienaventurado? Expresa una felicitación porque ha alcanzado una cualidad de mantenerse en una conducta grata y llena de esperanza para mantenerse unido a Dios, ligado a Dios. Si lo miramos en palabras nuestras, estaríamos diciendo que es aquella persona que no ha recibido la bendición que anhela, que no está en maldición porque lo que anhela tampoco le está afectando el no tenerlo, pero que tiene una esperanza de que va a obtener eso que desea.
Aquel que alcanza a obtener esa esperanza, esa tranquilidad, esa fe, ese gozo, estará tranquilo, estará felizmente feliz, esperando lo que Dios va a obrar. Eso da como resultado un bienaventurado. No tiene lo que quiere, cree lo que quiere, espera lo que quiere, obra a favor de lo que quiere y tiene paz en su corazón por lo que quiere. ¿Hay personas así? Hay personas así. Usted puede ver personas desempleadas que están orando a Dios, que le están creyendo a Dios, porque Dios les habló una promesa y las situaciones difíciles no los está perturbando, no les está tumbando la felicidad, porque siguen en su mente, por eso decíamos, alcanza la cualidad de mantenerse con una conducta grata, en agradecimiento a Dios, porque hay una esperanza de que lo que viene Dios lo dijo que vendría. Por eso Jesús hablaba de las bienaventuranzas y quiero que entonces miremos algo. Le voy a poner un ejemplo más. Los griegos, los griegos, los griegos dicen que los muertos son bienaventurados. Y uno dirá, pero ¿y este por qué dice eso? Entonces, si vamos a mirar lo que es un bienaventurado, uno diría, bueno, el griego está diciendo que el muerto es un bienaventurado, entonces, ¿tiene la bendición de tener la vida? No. ¿Tiene la maldición de no tener la vida? No. ¿Por qué dice uno que no tiene la maldición de no tener la vida? Porque entonces tiene otra cosa llamada bendición, que es el no sufrimiento de estar vivo, en el sufrimiento de la tierra. Por eso ellos lo ven de esa manera. Entonces dice, los muertos son bienaventurados, pues encontraron la manera, es lo que ellos los griegos dicen que los muertos son bienaventurados, pues encontraron la manera de no sufrir más. El griego llama al muerto, que es un bienaventurado, por ese hecho, por el hecho de que encontraron cómo no sufrir más. Ahora, llévalo a ti. Cuando tú encuentras la manera de no sufrir más, aunque estés padeciendo, pero ese padecimiento, eso que la vida te está entregando en mal momento, de mal, cuando eres capaz de manejar esa situación, pensando en lo que Dios te habló y sigues con la esperanza creyendo en lo que Dios te habló, eso que el mundo te está brindando, que no está acorde a tu gusto, no te está llevando a un sufrimiento como tal. Ni has adquirido la bendición, pero tampoco tienes la maldición. Que la maldición sería que eso te hiciera sufrir. Mire algo. Vamos a mirar ejemplos, por ejemplo. Hay ejemplos. Dice, Salmo capítulo 1. Vamos a mirarlo. Teniendo separadorcito ahí el Bienaventuranzas Mateo capítulo 5. Vamos a mirar el libro de Salmos capítulo 1 que nos dice. Libro de Salmos capítulo 1. Después de Job están los Salmos. Salmos capítulo 1 dice, vamos a analizar un pedacito ahí, para que vamos comprendiendo bien lo que es una bienaventuranza. Entonces dice, bienaventurado el varón, Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Vamos, despacio. Miremos eso. Uno dice, ¿por qué bienaventurado el varón que no anduvo tras un consejo mal dado? Porque no se desvió, porque ese consejo mal dado lo hubiera llevado al sufrimiento y al dolor.
¿Por qué dice bienaventurado? Te dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Quiere decir, no anduvo en el consejo del mal, en el consejo malo que lo iba a llevar a una maldición, pero tampoco, pero si él había pedido un consejo era porque necesitaba llegar a algo, llegar a un lugar, llegar a un punto, entonces por eso pidió el consejo. Entonces dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no recibió esa clase de consejos, no dirigió su vida por esa clase de consejos que lo hubiera llevado a maldición. No tiene la bendición, pero tampoco llegó a la maldición. Espero que me haga entender, iglesia. Está en ese punto donde todavía hay una esperanza de poder adquirir lo que él busca. Mire más, ahí, Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecedor es todo aquel que destruye. O sea, no se sentó, no se hizo partícipe de aquellos que destruyen con su boca, de aquellos que destruyen a los seres humanos, a las personas. No recibió el consejo de malos, no se hizo. ¿Por qué? Porque recuerde que todo aquel que se sienta a destruir a alguien ya ha adquirido una ira de Dios, ya ha adquirido la recompensa de parte de Dios. Entonces dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. No buscó esa clase de consejos, no se hizo para un lado, no se hizo al lado de personas que destruyan a otro, no, se quedó en un punto neutral. Más bien dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. A ese, la palabra le llama bienaventurado. A ti te llama bienaventurado cuando tú no estás ni te haces partícipe de destruir de un grupo de personas que destruyen a otros. Dos, cuando dice, bienaventurado eres cuando no recibes un consejo de malos, de gente que simplemente maneja un corazón y que se sientan a escarnecer contra otros, no, sino que vas directamente, en su ley meditas de día y de noche, vas directamente a la palabra y allí en la palabra recibes la guianza de Dios. ¿Tienes la bendición de Dios? No. Lo que pasa es que, iglesia, ¿por qué el Señor habla sobre esto? Porque nosotros en el desespero de adquirir nuestras bendiciones, nosotros buscamos ayuda en hombres, en personas, y muchas veces nos equivocamos. O sea, por eso la palabra de Dios me dice y me dirige, me lleva más bien a que vaya directamente a la Biblia, que vaya directamente a la palabra, y Dios hablará a mi vida y Dios guiará mi vida, porque en mi desespero de encontrar lo que yo deseo, lo acabo de recibir un consejo que no viene guiado por Dios. ¿Por qué? Porque quiero adquirir esa bendición pronto, rápido, desesperadamente, y puede que quien me dé ese consejo no esté dando un consejo venido de parte de Dios, entonces lo que hará es que me desviará, me llevará a un camino que no traerá felicidad a mi vida. Él dice, es bienaventurado, es más feliz el que no recibe un consejo de alguien que no está apto para darte un consejo, que no viene de parte de Dios, ese será más feliz, porque acaba de evitar un sufrimiento más del que llevaba. Cuando llevaba a buscar la persona, era porque necesitaba ansiosamente conocer algo, saber algo. Aquí hay errores, iglesia. Muchas veces buscamos hombres y personas que nos digan cosas, casi que nos adivinen el futuro, con el fin de saber cómo es mi bendición, cómo adquirir mi bendición, y nos movemos en base a eso. Cuando nos movemos en base a un consejo que no viene de parte de Dios, adquirimos dos cosas. Quedamos con dos cosas. Una era el sufrimiento, el desespero, la ansiedad, el deseo grande de poder saber y de poder llegar a la bendición. Dos, es que si no venía de parte de Dios ese consejo como tal, mi vida será desviada, mucho más de lo que venía desviada. Por eso le llama bienaventurado. ¿Por qué? Porque al no hacerlo, no ha adquirido la bendición, pero tampoco ha entrado en un sufrimiento, tampoco ha adquirido una maldición.
Recuerde que dijimos, bienaventurado simboliza ser feliz o digno de ser feliz cuando usted hace un acto. También dice que esas personas dice, son las que no están en bendición, pero tampoco están en maldición. ¿En qué estado está una persona en bienaventuranza? Está en una espera de lo que Dios ha hablado y ha dicho a esas personas, sin prestar atención a lo que el mundo le está presentando, ni lo que el mundo aceleradamente está mostrando y lo quiere llevar a usted a un desorden de vida. No ha recibido bendición, pero tampoco se metió en una maldición por haberlo hecho apresuradamente. Mira, iglesia. Libro de Job, capítulo 5, verso 17, antes de que arranquemos las bienaventuranzas. El libro de Job está antes de Salmos. Vaya a Salmos y antecito, ahí encuentra a Job. Uno se pregunta y uno dice, ¿cuántas veces por buscar consejos de personas que no son, hemos entrado a una desventuranza? Hemos sido desventurados. Hemos sido peor. Ha sido peor el dolor que hemos acarreado. Libro de Job, capítulo 5, verso 17. Libro de Job, capítulo 5, verso 17. Vamos a mirar, estamos definiendo lo que es un bienaventurado, lo que es una bienaventuranza. Libro de Job, capítulo 5, verso 17. Por eso decía yo ahorita que uno piensa que realmente que la bienaventuranza fue algo más de lo que Jesucristo pudo haber hablado. Pero cuando nos sentamos a analizar eso, nos damos cuenta que es un mensaje que trae mucho poder, porque es un mensaje que te abre los ojos, porque es un mensaje que te habla y te hace entender en qué camino vas, qué tan bienaventurado, porque es un mensaje que te hace saber si te estás moviendo a lo que un hombre te guía, maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Bienaventurado es todo aquel que no anduvo en consejo de malos, Salmo 1, ni se ha sentado a acabar con otras personas para poder recibir bendiciones él o ella. No, es que en la ley de Jehová ha meditado y en ella espera y en ella se centra para poder caminar su vida. Libro de Job, capítulo 5, verso 17, dice la palabra del Señor: he aquí bienaventurado es, ojo iglesia, mírenlo allí, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Y uno dice, pero Señor, o sea, por tanto, no menosprecien la corrección del Todopoderoso. Cuando dice a quien Dios castiga, hay una cosa que usted tiene que entender. ¿Por qué dice que bienaventurado es? Porque no ha recibido una bendición, pero tampoco ha entrado en maldición. Dios, dice la palabra, que Dios al que ama, disciplina. Tú no disciplinaste a uno de tus hijos porque los odies, no, porque los quieres corregir, porque les quieres evitar que lleguen a una desventuranza, porque los quieres evitar que lleguen a un plan, a un proceso, lleguen a un lugar o a cosas que lo que les traiga más es infelicidad. Por eso los corriges a tiempo, por eso te detienes a tiempo, por eso, iglesia, bienaventurado es, lo dice la palabra del Señor, he aquí bienaventurado, será felizmente feliz, será digno de felicidad aquel a quien Dios, dice el 17, el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Cuando Dios te está supuestamente castigando, que es lo que tú estás creyendo, cosas que no nos agradan, que Dios está obrando, y muchas veces podemos decir, Señor, pero ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estás permitiendo, Dios? ¿Por qué me estás castigando de esta manera? Y muchas veces no, ni siquiera Dios es que te esté castigando, no, sino que te está antes deteniendo para que no sigas en el plan que tú tienes,
para que no sigas orando lo que tú estás orando erradamente, para que no sigas caminando en consejos de personas que no es realmente lo que Dios tiene y quiere. Entonces Dios permite ese momento difícil, ese momento donde muchas veces crees que ¿dónde está Dios? ¿Dónde se quedó Dios? ¿O por qué Dios no mete su mano en esto? ¿O por qué Dios no me ayuda? Porque lo que quiere Dios es que no sigas en ese plan. Por eso Dios muchas veces te detiene, te frena y te puede frenar bruscamente lo que tú estás haciendo, creyendo a hombres o creyendo en la sabiduría humana para poder recibir y alcanzar la bendición que tú tienes. Dios te pega un frenón para que tú no sigas adelante, porque irías rumbo a una maldición. Dijimos, bienaventurado. Definimos algo sobre bienaventuranza, le dijimos, aquella persona que no está en bendición, pero que tampoco está en maldición. O sea, si no has recibido esa bendición, pero Dios te castiga, Dios te frena, Dios te disciplina para que no te sigas equivocando, para que no avances a esa situación, hacia dónde vas, porque vas mal, entonces ni tienes la bendición, pero tampoco estás en un estado de maldición. ¿Qué eres? Eres un bienaventurado. Eres una persona feliz o digno de ser feliz. ¿Por qué? Porque hasta ahí no has, a tu vida, no ha llegado una infelicidad, no ha llegado un dolor. ¿Para dónde vas? Cuando en consejo de malos estás andando, Salmo 1, cuando estás tomando por tu propio destino, cuando no meditas en la ley de Dios, cuando no haces lo que la ley de Dios te dice, cuando a través de una predicación Dios te habla, pero tú haces lo que tú quieres, no lo que Dios te entrega, tú irías en un camino errado, irías camino a una maldición. En el mismo amor que Dios te tiene momentos de frenarte. Y es donde muchas veces tú ves y crees, no entiendes por qué no avanzas. Es porque Dios ha frenado el proceso que tú llevabas, porque dejó de ser dirección de Él y pasó a ser dirección humana. Mire algo, vamos nuevamente a Mateo, donde estábamos, donde está el mensaje, Mateo capítulo 5, allí en las bienaventuranzas, y vamos a mirar algo. Vamos a analizar entonces, allí en Mateo 5, ya sabemos que es una bienaventuranza, recuérdelo, simboliza ser feliz, digno de felicidad. También está dado a aquellas personas que no están en bendición, pero que tampoco están en maldición. Y se felicita a un bienaventurado que ha adquirido la cualidad de mantener una conducta de agradecimiento y de esperanza para mantenerse ligado a Dios, para no desviarse. Eso es un bienaventurado. Aquel que continúa con la esperanza todavía porque Dios lo dijo, no porque el hombre lo dijo. Aquel que todavía no está triste porque Dios lo dijo. Aquel que todavía le sigue creyendo a Dios aunque nada ve. Aquel que todavía sigue unido a Dios y orándole a Dios sin ver nada. Pero Dios le habló y Dios le dijo. No el humano le dijo, no, Dios se lo mostró, Dios se lo dijo y él sigue creyéndolo y nada a su alrededor está viendo. Eso es un bienaventurado, porque tiene una esperanza. Entonces no ha adquirido ni la bendición, pero tampoco tiene un dolor, porque el hecho de tener esperanza suelta el dolor. Cuando hay esperanza, no hay dolor. Cuando usted pierde la esperanza, es donde aceptó que es un perdedor. Cuando usted tiene la esperanza, todavía es donde usted ha dicho, no me he rendido, sigo creyéndole a Dios de lo que Él me habló. Entonces todavía su vida no es feliz, mente feliz todavía, porque ya recibió la bendición, no, pero es feliz, pero no tiene dolor, no tiene dolor, pues ha adquirido la esperanza, ha adquirido completamente el creer que Dios va a obrar, que Dios va a obrar sobre su vida. Vamos a mirar, iglesia, ahora vamos al libro de Mateo, que es donde habla de la bienaventuranza. Vamos a mirar a quién es elogia el autor. Mira, iglesia, nosotros
Vamos a mirar y vamos a empezar a mirarlas una por una rápidamente, pero quiero que hagamos un brinco y vamos a mirar, le voy a llevar a las que son, le voy a llevar, vamos a mirar, verso 3, bienaventurados los pobres de espíritu. Verso 4, quiero que me haga un seguimiento allí, para que sepamos a quiénes elogia. Bienaventurados los pobres en espíritu, una. Verso 4, bienaventurados los que lloran. Verso 5, bienaventurados los mansos. Verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Verso 7, bienaventurados los misericordiosos. Verso 8, bienaventurados los de limpio corazón. 9, los pacificadores. 10, los que padecen persecución. 11, los que por mi causa os vituperen y persigan. ¿A quiénes elogia el autor? Ojo, iglesia. ¿A quién está elogiando el autor aquí en este libro? Ojo, a los pobres de espíritu, a los que lloran. Mire pues, a los pobres de espíritu, a los que lloran. Aquí en ningún momento dice a los que están felices, no. En ningún momento muestra a los que están felices. Pero el autor está elogiando, está entregando y está escribiendo esto de lo que el Señor Jesús dejó dicho. Porque a esos es a los que el Señor Jesús quiere elogiar, porque de eso es lo que Jesús quiere que tú y yo alcancemos, que lleguemos a ser bienaventurados, que lleguemos a adquirir estas cualidades, que lleguemos a ser capaces de tener estas cualidades. Por eso Él se sentó, y lo vamos a leer lo que hizo Jesús aquí. Por eso Él se sentó, teníamos que describir primero qué era una bienaventuranza para poder entender por qué es necesario llegar a ese punto de bienaventuranza. Entonces dice, ¿a quién está elogiando? A los pobres de espíritu, aquí no dice a ricos, a los que lloran, a los mansos, a los hombres con sed de justicia, que hay un montón de necesitados, a los misericordiosos, a los limpios de corazón, a los pacificadores, a los que padecen persecución. ¿Dónde me muestra al rico? ¿Dónde me muestra al próspero? ¿Dónde me muestra al que está lleno de plata? No, hay gente que necesita adquirir esa cualidad. Hay gente que necesita llegar a tener esa cualidad. ¿Qué cualidades elogia? Aquellos que han pasado momentos difíciles. Aquellos que han pasado un momento difícil, pero que han descubierto que solo en Dios encontraron la salida. A eso se elogia el libro de Mateo en las bienaventuranzas. Aquellos que han pasado momentos difíciles, pero que descubrieron que en Dios habían encontrado la salida. Porque el día que ellos fueron capaces de descubrir eso, estarán viviendo aún sin la bendición, pero estarán viviendo sin la maldición. Estarán viviendo entonces en la esperanza que Dios les dio, de que eso les iba a llegar. Y eso ya los hace bienaventurados, porque eso ya los hace felices porque están en la espera, que es lo que significa bienaventurado. Entonces, felices porque están en la espera, pero también bienaventurado es aquel que es digno de felicidad porque ellos han entrado en el plan de no creer a nadie, de no creer en lo que están viendo, sino de creer en lo que Dios le dijo. O sea, serán bendecidos a su tiempo, en su momento. Eso es un bienaventurado. A ti que estás en la espera, calladito, sin renegar, sin poner, sin buscar quién me ayuda en esta situación para poder cómo hago, de qué hago. A ver, dígame qué tengo que hacer, qué me urge debo preparar para poder traer y atraer. Mira, Señor, muéstrame, yo quiero acelerar la bendición para mi vida, yo quiero aligerar esa bendición que tú dijiste que... ¿Qué estás buscando? ¿Dónde tienes? Por eso dice, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Por eso la palabra también habla, dice, es maldito el que cree, maldito el hombre que pone la confianza en el hombre. ¿Por qué? Porque Él me está pidiendo que la ponga en Dios. A ese es el estado que tú tienes que llevar, a ser un bienaventurado.
que no tiene bendición, pero que tampoco está en maldición, que tampoco tiene dolor, que tiene una esperanza, que ha encontrado una salida en el Señor, que ha encontrado que es en Jesucristo, en Dios, en su palabra, donde está esperando lo que Dios tiene para su vida, lo que Dios quiere, y que sabe y que tiene conciencia de que en un instante cualquiera, en un momento cualquiera, en el tiempo requerido, Dios lo hará tal cual Él lo dijo, tal cual Él lo prometió. Aquella persona que uno ve feliz a pesar de la situación, que uno se sorprende y uno dice, ¿cómo estás tan feliz si estás pasando un momento tan difícil? Ah, es que estoy esperando porque Dios prometió a mi vida que esto haría. Es que Dios prometió a mi vida que esto llegaría a mi vida. Entonces, no me quiero desanimar, no quiero obrar en mis fuerzas, estoy en la espera porque Dios ha hablado y Dios me ha dicho cómo voy hacia esa bendición, cómo adquiero esa bendición. Y es empezar a poner por obra y el caminar en dirección hacia lo que Dios está pidiendo. Cuando tú eres bienaventurado, tú estás poniendo la mirada, estás meditando en lo que Dios dice y estás caminando rumbo a la bendición, pero cuando también estás obedeciendo a cada paso que Dios te va entregando a través de su palabra y lo estás haciendo tal cual. Entonces serás bienaventurado, tienes la esperanza, tienes el gozo, la tranquilidad de que Dios lo va a hacer y vas cada día más rumbo en dirección a Dios. No a un dolor, sino en dirección a lo que te traerá alegría. Eso es un bienaventurado, el que es feliz esperando ser bendecido. El que alcanza a ser feliz esperando a ser bendecido. O sea, a ser y es consciente que es digno de bendición, que es digno de felicidad. Bien, iglesia, ¿qué cualidades elogia entonces aquellos que están pasando un momento difícil, que descubren que solo en Dios pueden encontrar la salida? Ahora sí, iglesia, vamos a mirar rápidamente cada una de ellas y vamos a aprender porque entonces es necesario. Entonces tú dices, bueno, el Señor habla de las bienaventuranzas y es al punto donde me quiere llevar y es al punto donde yo debo de estar. Dejaré de renegar, dejaré de pelear, dejaré de buscar quién me pueda ayudar en esta área. No, no haré más eso. Buscaré en la palabra de Dios qué me dice Dios en cuanto a eso, y aunque no tenga eso, voy a creer a lo que Él me dice que debo de hacer, voy a creer a lo que el Señor me está guiando para poder tener la esperanza de que voy camino correcto a lo que Dios. Vamos a mirar a qué le llama el Señor, cuáles son aquellas bienaventuranzas, aquello que el Señor dijo. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar empezando por mirar a quién se los habló, a quién se los dijo. ¿Por qué lo dijo? ¿Y por qué a esas personas? Mira lo que dice la palabra de Dios, iglesia. En Mateo 5, versículo 1. Vamos a comenzar. Entonces dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿A quién? Ojo, iglesia. ¿A quién les estaba hablando? Les estaba hablando a sus discípulos. ¿Por qué les estaba hablando a sus discípulos? ¿Dónde te das cuenta que les estaba hablando a sus discípulos? En Lucas 6:20 lo puedes ver. Ahí dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, les dijo. Pero sigamos aquí en Mateo 5. Entonces dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Empecemos primero. ¿Por qué les habló a sus discípulos? Porque sus discípulos andaban tras de él y en ellos había esperanza de algo. Sus discípulos estaban creyéndole a él las enseñanzas que él decía, hacía, obraba. Sus discípulos, Jesús les había hablado de vida eterna y sus discípulos directamente a él. Sus discípulos estaban obedeciendo tal cual el mensaje que él estaba pidiendo.
Di el versículo Lucas 6:20, quiero que tengas presente eso para que sepas por qué está ahí. Lucas 6:20, para que tú mires a quién les estaba hablando Jesús, para que tú compares entre Mateo 5:2 y Lucas 6:20, para que te des cuenta que a sus discípulos les estaba hablando. Aunque estaba la multitud, pero él los miró a ellos, en Lucas 6:20 nos dice, los miró a ellos porque eran personas que tenían esperanza en lo que Jesús, la multitud únicamente escuchaba lo que Jesús hablaba, pero la multitud no seguía a Jesús, la multitud buscaba otras cosas en Jesús. Tú y yo buscamos algo distinto a la multitud. La gente del mundo busca en Jesús algunas cosas que lo lucren. Tú y yo buscamos una esperanza mayor para nuestras vidas. Tú y yo podemos y nos movemos confiados en que Jesús tiene la capacidad de obrar en favor de mi vida. Tú y yo conocemos a Jesús. Tú y yo hemos visto el poder de Jesús. La multitud no. Jesús llegaba y multitud se arrimaba, pero no quiere decir que eran seguidores de Jesús, no quiere decir que ellos caminaban todo el tiempo con Jesús. A donde llegaba se aglomeraba una multitud, pero desconocían todo el mover grande de Dios. Tú y yo sí conocemos el mover grande de Jesús. Por eso hoy la palabra no le está hablando a la multitud, hoy la palabra le está hablando a seguidores de Jesús, hoy la palabra le está hablando a quienes conocen a ese Jesús, hoy la palabra le está hablando a ti y a mí, que somos y conocemos realmente que es Jesús y que también hay una esperanza para nosotros y que también queremos lograr algo, queremos llegar a algo, que nosotros estamos en oración delante del Señor y Jesús quiere esta mañana enseñarte por qué eres un bienaventurado cuando tú adquieres y llegas a tener la cualidad de saber esperar, de tener la confianza puesta únicamente, de creer únicamente que Él es capaz de hacerlo. Vamos a mirarlo y vamos a mirar esas bienaventuranzas que me dice sobre eso. Entonces empieza diciendo, verso 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Por favor, cópialos. Ojalá pudieras copiarlos. Comencé la predica así para que tú sepas a cada ladito qué significa cada cosa. En semana tú puedas mirar y decir, Señor, yo quiero alcanzar esta bienaventuranza. Yo quiero alcanzar esto, Señor. Yo quiero poder llegar, que mi vida, que mi ser, Señor, tenga esto en mi vida. Que yo tenga esa cualidad ya formada en mi vida. Es lo que le decía Jesús a los discípulos. Formen eso en sus vidas. Adquieran eso. Logren llegar a ese estado. A ese estado. Entonces dice, bienaventurados, la primera aventuranza, los bienaventurados los pobres en espíritu. Y les da la respuesta. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. ¿Qué es de duro? Verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque perdón, sí, bienaventurados los pobres en espíritu, sí me salté. Bienaventurados por el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y uno dice, Padre Santo, Dios, uno dice, Señor, yo quiero estar en ese reino, Señor. Y el Señor me dice, adquiere esa cualidad, logra llegar a ese estado de ser un pobre en espíritu. Señor, ¿y qué es un pobre en espíritu? Aquí le voy a explicar. Y el Señor dice, logra llegar hasta ahí, porque habrás adquirido llegar al reino de los cielos, porque fácilmente llegarás. Un pobre en espíritu, para ti que estás copiando, hay varias cositas, quiero que las copies. Un pobre en espíritu es aquel que es incapaz de librarse por sí mismo. Es cuando usted no sabe qué hacer contra los ataques que está teniendo. Un pobre en espíritu es aquel que mira a Dios en busca de salvación. Un pobre en espíritu es quienes se presentan ante Dios con un corazón humilde. Acuérdese que entre arrogancia y humildad
Hay totalmente algo contrario. Es cuando yo humildemente llego ante Dios reconociendo. Un pobre en espíritu es quien reconoce que todo es de Él y que Él tiene todo lo que necesita. Una vez más rápidamente. Cualidad a la que debemos llegar, cualidad a la que debemos adquirir, cualidad a la que nosotros tenemos que, es entrar a llegar a ser un pobre en espíritu. O sea, reconocer que soy incapaz de librarme por sí mismo, que no soy capaz con esta situación. Es cuando voy en busca de Dios para que sea Él quien me dé la salida. Es cuando no tengo nada que ofrecer a cambio. Señor, ¿cómo te pago? ¿Cómo te pago la bendición? ¿Cómo te pago el milagro? ¿Cómo soy capaz de pagar? Un pobre en espíritu no es aquel que busca a aquel y le dice, necesito que hagas esto a favor de mi vida y decime cuánto vale. No, no, no. Es cuando usted que no tiene con qué pagar ese milagro que necesita, pero que acepta y que cree y que reconoce que todo lo tiene el Señor y que solo Él puede hacerlo. Ese es, cuando usted llega a un estado de eso, porque hay gente arrogante, hay gente que cree que no necesita de Dios, hay gente que cree que en su capacidad de trabajo, entonces él puede conseguirlo todo. ¿Para qué necesitan a Dios? Si él tiene sabiduría supuestamente. Y eso pasa en las personas, en muchas personas pasa eso. Hay gente que cree que no necesita de Dios, hay gente que cree que no tiene pecado, hay gente que cree que no necesita arrepentirse de nada. Hay gente que cree que Dios le escucha simplemente porque rezaron, porque se arrodillaron y porque dijeron 1000 veces de Jesús. Y entonces ya por eso tienen el cielo ganado. Y entonces ya por eso entonces los milagros le van a llegar así, 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 así. Cuando usted se baja, cuando usted es humilde, cuando usted reconoce que Él es Dios, que Él tiene lo que usted necesita, cuando usted y yo vemos que la situación que tenemos no somos capaces con ella, que solo Dios es capaz con ella, ahí estoy siendo un pobre de espíritu, porque te estaría yendo a Él, a buscarlo y viendo la necesidad de que yo soy, reconociendo que yo soy incapaz de librarme de eso. ¿Qué es lo que el enemigo puede obrar? ¿Qué es lo que no has sido capaz de tú de conseguir? ¿Qué es lo que no has podido adquirir? Pero que aún eres bienaventurado porque todavía sigues esperando y anhelas eso y quieres eso. Pero sigues esperando en el Señor, ahí eres un bienaventurado. O estás en un estado de desespero. O estás en un estado, o estás buscando cómo, o con tu dinero estás mirando a ver cómo puedes llegar a esa bendición. Ahí no hay pobreza, ahí no eres pobre de espíritu. Pobre en espíritu es aquel que reconoce que Dios lo tiene, que no soy capaz de librarme, que no tengo nada para ofrecer a cambio. ¿Cómo le compro un milagro? ¿Cuánto vale un milagro? Señor, ¿cuánto vale un milagro tuyo? Es eso. Cuando no busco un consejo de malos y lo que hago es desviarme más todavía. Porque creyendo que entonces aquel es sabio, aquel es sabio, aquel es sabio, entonces busco y resulta que no era la dirección que Dios tenía para mi vida. Diferente a cuando voy a Él y cuando obra lo que Dios me habla a través de su palabra. Vamos a mirar, yo dije que iba a dar un versículo por cada uno de ellos. Entonces está en el pobre de espíritu, aquel que para que miremos cómo la Biblia nos muestra un ejemplo de cada cualidad de estas. Pobre de espíritu, libro de Mateo, capítulo 19, verso 13. Ahí mismo en el libro de Mateo, capítulo 19, verso 13. Por eso te pedí que tuvieras lápiz y papel para que pudieras copiar lo que es la cualidad, lo que es un bienaventurado, las cualidades que Dios pide, y tú puedas esta semana tengas un buen tema para estudiar, un buen tema para descifrar y ponerlo en oración delante de Dios y decirle, Señor, acá quiero llegar, a este estado de bienaventurado quiero llegar, ayúdame a hacerlo, Señor. Mateo capítulo 19, verso 13, dice la palabra de Dios. Entonces les fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad venir a los niños y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ojo, de los tales es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De los niños. Dejad venir los niños, porque de los tales
es el reino de Dios. Si nosotros miramos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, o sea que lo que Dios está pidiendo es, vuélvete como un niño. Vuelve a aprender tu fe. ¿Qué es un niño? Un niño tú le prometes algo y te lo cree. Un niño tiene fe. Un niño tiene una conciencia sana. Un niño siempre tiene una esperanza. Un niño sabe amar aunque no le des. Un niño sabe esperar en ti. Por eso dice, de ellos es el reino de los cielos. Porque ellos no reniegan contra Dios. Porque ellos, un niño, espera que tú le bendigas. Pero espera el tiempo en que tú le bendigas. Por eso el Señor nos entrega este versículo en representación a ese pobre de espíritu. Un niño es un pobre de espíritu. Porque un niño no sabe, es incapaz de librarse por sí mismo. Necesita a alguien que le ayude. Porque un niño mira a Dios en busca de esa salida. Un niño te busca a ti en busca de que le ayudes, de que lo ayudes a moverse. Un niño, ¿cómo te paga un niño lo que tú haces por él? No. Estas son las cosas que forman un pobre espíritu. Y es lo que Dios dice, deja que ellos vengan, porque ellos son los que tienen el reino de los cielos. Porque ellos obran y es lo que Dios quiere que tú hagas, que tú te vuelvas como un niño. Vamos al segundo punto. Los que lloran, bienaventurados los pobres de espíritu, fue el 3. Primer bienaventuranza. Segunda bienaventuranza. Verso 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Era aquí era donde estaba equivocado ahorita. Porque ellos recibirán consolación. ¿Qué es una consolación? Es esa palabra de esperanza que calma el dolor que tú tienes. Entonces, bienaventurados los que lloran, ¿se refiere a qué? Ojo. ¿A qué se refiere los que lloran? Dice la palabra aquí. Ellos recibirán consolación. Los que lloran son aquellos, es aquella aflicción. Ojo, iglesia, que esto es bonito, esto es muy lindo. Y dice bienaventurados. Será felizmente feliz. Será digno de felicidad. Que eso fue lo que definimos como bienaventuranza. Entonces dice, bienaventurados que lloran son aquella aflicción que produce arrepentimiento. Aquella aflicción que produce arrepentimiento. ¿Cómo definimos entonces los que lloran? Es cuando tú verdaderamente, tu espíritu llora delante de Dios por el pecado que tú has cometido ante Él. Quiere decir, es cuando tu espíritu va en busca de Dios, pidiéndole perdón, pero pidiéndole un cambio, porque estás verdaderamente arrepentido. Esos son los que lloran. ¿Qué le decía Jesús a sus discípulos? Es aquellos que están dispuestos a entregar su pecado completamente. Es que se arrepienten verdaderamente, porque hay gente que dice arrepentirse, pero vuelve y lo repite. O sea que no se arrepintió. Una cosa es arrepentimiento, otra cosa es remordimiento. Tuvo remordimiento y dolor de lo que hizo, pero si lo volvió a hacer, nunca tuvo un arrepentimiento. Cuando no lo vuelve a hacer, hay un verdadero arrepentimiento. Esos son los que lloran, los que se presentan delante de Dios, diciendo y reconociendo que han pecado, reconociendo que han fallado, que han faltado a Dios, reconociendo que humanamente están haciendo las cosas como no son. ¿Qué más es un bienaventurado? Dice, los que lloran también son aquellos, ojo, los que lloran la pérdida de su conciencia, o sea, su respeto propio. Cuando usted dice, Señor, ¿hasta dónde he llegado, Dios? ¿Hasta dónde el pecado me ha traído, Señor? Señor, qué vergüenza ante la humanidad, pero más, qué vergüenza delante de usted, Señor. Qué vergüenza hacer lo que yo hago, Señor.
Porque hay gente que va ante Dios supuestamente arrepentidos, pero mentiras que lo que hay es un remordimiento. Porque simplemente están haciendo una confesión, porque sabe que Jesús perdona, pero que no están sintiendo lo que están pidiendo, que no saben, realmente no se están arrepintiendo como realmente debe de ser. No le están pidiendo al Señor no volver a hacer ese pecado, sino que le perdone ese pecado y punto. Esos son los que lloran, aquellos que su conciencia les habla y les hace sentir que están mal delante de Dios. Aquellos que su conciencia les dice que tan bien o que tan mal están caminando. Aquellos que saben que dicen ser cristianos, pero que no obran como un cristiano, que no se mueven como un cristiano, que no actúan como un cristiano y que su conciencia les habla y les dice, eres un simpatizante, no un cristiano, no un seguidor, no un discípulo mío. Aquel que pone por obra y aquel que ya reconoce eso y va delante de Dios y dice, perdóname, Señor. Tantos años diciendo, tantos años aún con una Biblia en la mano, pero sin reconocer lo que verdaderamente es un discípulo tuyo, Señor. ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo cometo este pecado nuevamente cada vez? ¿Cómo lo hago, Señor? Y ya he hecho una llaga, Señor, ya se hizo un callo en mi vida, en mi corazón, porque ya ni siquiera me duele el pecado que hago. Lo hago cuantas veces sea y voy y te pido perdón y vuelvo y lo hago. Y voy y lo hago y vuelvo y lo hago y vuelvo y lo hago. Señor, ya no hay conciencia en eso, ya no hay dolor en eso. Por eso dice, bienaventurados son los que lloran porque ellos van a recibir consolación. Jesús sabe cuando tú te arrepientes, cuando yo me arrepiento verdaderamente. Jesús sí conoce el corazón de cada uno de nosotros. Jesús sí conoce cuando tú dices y tú y yo decimos, somos cristianos, somos seguidores de Dios, buscamos a Dios. Jesús sí sabe cuando tú has perdonado a alguien verdaderamente. Jesús sí sabe cuando tú realmente quieres un cambio en tu vida. Jesús sí sabe cuando tú lo quieres seguir a todo lo que Él dice, o simplemente busca el milagro que el Señor quiere, que tú quieres para tu vida. Jesús te conoce y Jesús me conoce, iglesia. ¿Quiénes recibirán consolación? Aquellos que van con ese corazón, aquellos que van con esa conciencia, aquellos que van reconociendo, diciéndole, Señor, he pecado, ayúdame, Señor, no soy capaz, Señor, Dios. Eso también hace parte al mismo tiempo de un pobre espíritu, cuando ve que usted no es, cuando usted reconoce que no es capaz de salir de allí, pero dame las estrategias, pero dame las formas, pero dame los medios, Señor, porque yo no quiero más esto en mi vida, Señor, porque mi conciencia todo el tiempo me acusa, Señor, que digo ser y no soy, que digo ser y no soy, Señor. Eso dice la palabra de Dios, bienaventurados los que lloran. Eso se llama llorar, llorar en espíritu. ¿Por qué? Porque ellos recibirán. ¿Qué pasará con ellos? Recibirán consolación. Dios vendrá en tu ayuda. Dios te libertará de ese pecado que ha sido consecutivo en tu vida. Dios te hará libre completamente para que no sigas en un sufrimiento de esos. ¿Para qué? Porque Él ha visto tus lágrimas, porque Él ha visto ese corazón abierto, derramado, se ha visto esa transparencia en tu corazón que realmente te quieres apartar. Porque una cosa, confesar un pecado verdaderamente, no es hablarlo simplemente, perdóname este pecado, cuando en mi mente estoy planeando otro día volverlo a hacer. Es cuando le reconozco cómo he fallado, pero estoy planeando en mi mente que me diga cómo salir de allí, cómo sacarme de allí eso, cómo apartarme, que me dé la fuerza para apartarme de eso, que me dé la fuerza para huir de, eso, de ese pecado. Mire, iglesia, los que lloran, yo tenía 3 punticos a los que lloran. Los que lloran, dije, aquella aflicción que produce arrepentimiento. El segundo punto de los que lloran la pérdida de su conciencia, o sea, su respeto propio. ¿Sabe que hay gente que no tiene valor por sí mismo? ¿Sabe que hay gente que sus esposos y esposas hacen de su vida algo irrespetuoso a lo que dice la palabra de Dios? ¿Sabe usted, esposo, cómo se debe comportar como esposa según la Biblia? ¿Se comporta usted con su esposo o con su esposa como el mundo lo hace o como la Biblia le dice?
¿Sabe usted cuáles son los pasos de esposo y de esposa? Hijo, ¿sabe usted qué dice Dios en la palabra? ¿Cómo se debe comportar el papel de hijo? Padre, ¿sabe usted cómo debe ser usted como padre? Madre, ¿sabe usted cómo dice la Biblia o cómo trabaja? ¿Usted trata a sus hijos como el mundo los trata? ¿O usted trata a sus hijos como dice la palabra? Hijo, ¿usted se comporta como sus amigos le dicen que se comporte? ¿O usted se comporta como Dios le dice en su palabra? Que debe de honrar a padre y a madre. Hay tantas cosas, iglesia. Hay tantas cosas que nos acusan, pero que hemos perdido ese respeto por nosotros mismos. Y hemos perdido ese respeto ante Dios, porque queremos hacer lo que queremos. El tercer punto de los que lloran, en el 2, son los que lamentan su propia pecaminosidad. ¿Con qué lo argumento? Con el versículo Isaías 61:2. Isaías 61:2. Aquellos que lamentan su propia pecaminosidad. Esos son los que lloran. Dice Isaías 61:2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me habla algo y me dice cuando me habla sobre esto en Isaías 61:2, enlutados son aquellos que tienen un dolor intenso en su ser, porque saben que han muerto a través del pecado ante la presencia de Dios. Ante la presencia de Dios. ¿Cuánta gente dice ser cristiana, pero guarda sus pecados muy escondidos? Pero hay desobediencia muy guardada. Pero hay falta de respeto a la autoridad, tanto ministerial, espiritual. ¿Cuántos hay que dicen arrepentirse y no lo hacen? Porque siguen en su mismo pecado. ¿Cuántos hay que pueden juzgar sin tener cómo argumentar? ¿Cuántos hay que practican su propio pecado? Ira, soberbia, chisme, mentira, adulterio. No, yo no peco, pero es que hay formas de pecar externamente e internamente. ¿Cuántos hay que todavía no han perdonado? Y saben, y el Señor siempre les habla lo mismo. Y ahí están todavía, diciéndole, perdóname mi pecado, pero no diciéndole, dame la estrategia, porque me quiero apartar de ese pecado que siempre hago. Mira, iglesia, Mateo 5, tercera bienaventuranza, está en el versículo 5, y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. ¿Usted cree que eso es cuando, iglesia? ¿En la otra vida? No, 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 no. La tierra por herencia es la promesa que Dios te dio. ¿Qué es la promesa que Dios te dio? Ahora, mire cómo de fácil se recibe la promesa. Aquella tierra, aquella promesa, aquella tierra de herencia, aquella tierra prometida. Y estás detrás de la tierra prometida y querés la tierra prometida y querés la bendición que Dios te dio. Y aquí Dios te dice, alcanza a estas cualidades para que fácilmente llegues a lo que tú deseas. Te dice, bienaventurados, versículo 5, los mansos porque ellos recibirán la tierra por herencia. Mire cuál es él. ¿Qué dice? Mansos, vamos a hablar de los mansos. Ojo, iglesia, que mucha gente no sabe que es una persona mansa. Sí sabe que es una persona mensa, mensa sí lo conoce, sí lo sabe. La gente ya sabe qué es eso. Pero vamos a describir que es una persona mansa para poder que usted escriba allí en su cuaderno de notas lo que Dios requiere para que usted adquiera la tierra prometida. O sea, para que usted alcance a llegar a la promesa que Dios le dio a su vida. Mire pues, iglesia. Entonces dice,
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Te dice, manso es aquel, ojo, que ha adquirido el valor de reconocer delante de Dios y los hombres, delante de los dos, su error. Es aquel que ha adquirido el valor de reconocer delante de Dios y los hombres su error. Esto sí que es difícil. Hay gente que es capaz de reconocer que se equivocó delante de Dios, pero ante los humanos, su ego no los deja, su orgullo no los deja. Yo no. Pedir perdón, yo no. Pero van a pedirle perdón a Dios, Señor, perdóname, yo reconozco que esto y esto y que he fallado delante de ti. Y el Señor te dice, ve y dile. Mire, usted alcanza a tener mansedumbre cuando usted tiene la capacidad de decir, pequé ante Dios. Y qué vergüenza con esa persona, porque le fallé a esa persona. Y ser capaz de ir ante Dios a pedirle que le perdone. Y ser capaz de ir ante esa persona a decirle, perdóneme, porque le fallé, porque le dañé. Esto es un símbolo de que su carne y su ego ha sido aplastado. De que su honor, su orgullo, su ego ha sido derrotado por usted mismo. Porque fue capaz de adquirir eso y fue capaz de ir a reconocer delante de los seres humanos, pero principalmente ante Dios, que se equivocó. Que se equivocó es lo que es más difícil para el ser humano en el mundo entero, ese reconocimiento. Por eso el premio es la tierra por herencia, es la promesa que Dios tiene para su vida. Ser manso no es ser débil, no. Por el contrario, es adquirir el poder para controlar, es ser sumiso para asimilar los daños, controlar, ser manso, es adquirir el poder y es adquirir la capacidad de decirlo ante el mundo entero. Y usted dirá, y el mundo dice, ay, no, pero ¿cómo me van a ver? ¿Yo cómo me voy a poner en esa? Y entonces mi nombre y mi imagen, ¿cómo va a quedar? Eso es ser manso. Ser capaz de controlar ese ego, ese orgullo y decir al mundo entero, me equivoqué, reconozco que fallé. Señor, reconozco ante ti y ante mi hermano que fallé, que hice esto. Reconozco que le hice daño. Reconozco que hablé lo que no era. Reconozco que maldije. Reconozco que lo dañé, que la dañé. Reconozco que el honor de esa persona lo tiré por el suelo. Reconozco que mi esposo, mi esposa se fue y me dejó por culpa mía. Reconozco que mi negocio se acabó por mi propia culpa. Reconozco que esto se dañó por esto y esto. Reconozco que mi hogar está como está porque tengo esta debilidad que no he querido llevar ante ti, Señor, para que cambies mi vida. ¿Sabía usted que de las cosas que maneja el ser humano es siempre pedir que el contrario Dios lo cambie? Y ese es el gran error. Pedir que el contrario, Señor, cambia a mi hermano. Señor, cambia a mi mamá. Señor, cambia a mi papá. Pero sabe una cosa, tenga algo muy presente. Cuando su mamá, su hermano, su tío, su primo, su esposo, su esposa se comportan con usted como usted se comporta, es porque usted es quien está produciendo eso en ellos. Uno recibe de lo que da. O sea que el primero que tiene que ser cambiado soy yo. ¿Cómo lo argumentamos? Lo de los mansos, bienaventurados los mansos, con el Salmo 37. Vamos a mirarlo. Salmo 37. Antes de Proverbios. Está el Salmo 37.
Mira lo que dice iglesia, Salmo 37, verso del 1 al 11. Vamos a leerlo rápidamente. Cuando habla de manso, dice es aquel que ha adquirido el valor de reconocer delante de Dios y los hombres su error. Dice que no es ser débil, dice que, por el contrario, es adquirir el poder para controlar. Entonces dice, Salmo 37:1, dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen maldad. Porque ellos, como hierba, serán pronto, ¿qué? Cortados. Y como la hierba verde, se secarán. ¿Qué me dice? Dice, confía en Jehová y haz el bien siempre. Y entonces habitarás en dónde? ¿Qué me dice? Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán, ¿qué? ¿Qué dice el Salmo 37? ¿Cómo lo argumenta? Dice, confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de verdad. Deleítate asimismo en Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuándo? Cuando yo soy manso y he adquirido el valor de reconocer delante de Dios y los hombres mi error. ¿Cuándo qué? Cuando he adquirido a tomar el control para no estar envidiando cosas que realmente no son de parte de Dios. Cuando soy sumiso para asimilar mis errores, los daños que hago, los daños que tengo en sí y los que he producido. 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Señor, bendíceme como bendicís al de la esquina, bendíceme como, dame el carro que tiene aquel, Señor, dame la casa que tiene aquel. Señor, yo quiero un esposo como el de aquella. No, iglesia, no. No es lo que Dios quiere. 8. Deja la ira y desecha el enojo. 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, vuelve y lo dice. Los que esperan, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará. Pero los mansos, lo dice el 11, heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Iglesia, heredar la tierra es porque no has recibido tu promesa. Y Dios te está llevando a esa cualidad. Dios te está diciendo eso. ¿Qué dijimos de los mansos? ¿Qué me dice la palabra en Mateo 5? Volvamos a Mateo 5. ¿Qué me dice? Bienaventurados los mansos. O sea, ese bienaventurado es que serán muy felices los mansos. Serán muy felices. ¿Quiénes? Aquellos que han adquirido el valor de reconocer delante de Dios y los hombres el error. Aquellos que tienen control y no se dejan guiar por el ser humano, sino que tienen control sobre su propia vida y saben manejar, pero porque Dios les controla su propia vida. Aquellos que son sumisos para asimilar los daños. Hombre, reconocer, sí, no lo estoy haciendo bien. Reconocer que estoy haciendo daños. Reconocer que soy pecador. Reconocer delante de Dios y los hombres, me te ofendí, perdóname, perdóname. Perdóname el daño que te estoy haciendo. Perdóname, Señor, porque realmente no estoy caminando en obediencia. Perdóname porque digo que llevo tantos años como cristiano, pero no soy cristiano, Señor. Si fuera cristiano haría tu voluntad. Si fuera cristiano no buscaba ayudas en otras partes, Señor. La buscaba en ti, Señor, y esperaba en ti, Señor. Mateo 5, verso 6. Vamos a otra bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué dice? Ellos serán saciados. ¿Quiénes serán saciados? Los que adquieren esa cualidad. Hambre y sed de justicia. ¿Qué es hambre y sed de justicia? Mira lo que dice. Son
aquellos que tienen hambre de Dios y desean calmar su sed de todo lo que es Él y lo que da Él. Son aquellos que tienen hambre de Dios, quieren conocer de Dios, quieren seguir a Dios. ¿Por qué lo explica, iglesia? Porque la multitud seguía a Jesús, pero muy pocos querían hacer la voluntad de Jesús. La multitud sigue a Jesús y sabe que Jesús existe. Pero la multitud no tiene hambre de lo que Dios tiene y de lo que Dios quiere y de lo que Dios demanda. La multitud no quiere ser cambiado ni transformado. La multitud quiere seguir en el mundo de pecado. La multitud no quiere sujetarse, no quiere obedecer, no quiere de lo que Dios presenta a la humanidad. No, la multitud quiere aún el perdón de pecados, aún dizque la salvación, pero seguir en el pecado. Por eso Jesús les hablaba a los discípulos, porque Jesús sabía lo que buscaba la multitud. La multitud buscaba que les dieran pan, que les dieran alimento. El mismo Jesús les dijo, me buscáis porque te doy pan, porque te doy alimento. Pero a ti el Señor hoy te está hablando y a mí me está hablando. ¿De qué? De eso es. Bienaventurados los que adquieren querer seguir a Dios, querer buscar a Dios, querer seguirlo paso a paso lo que dice. No los milagros que haga Dios, no las bendiciones que me dé Dios, no lo que terrenalmente me pueda regalar aquí, no. Eso es hambre, bienaventurados serán los que tienen hambre, los que quieren cada cosa que Dios tiene, los que quieren lo que Dios quiere entregarle a cada persona. Eso es lo que Dios está pidiendo que nosotros adquiramos, que nos desprendamos de lo que el mundo entero nos puede brindar y que le digamos al Señor, yo quiero de lo que tú tienes, yo quiero de lo que tú demandas, yo quiero poder seguirte, Señor, yo quiero poder obedecer tu palabra. No es escuchar la palabra por escucharla, no, es yo quiero cambiar como tú me dices que debo de cambiar. Yo quiero ser el que tú quieres que sea, no el que el mundo me transformó, no el que el mundo me hizo, no es lo que me convertí, no Señor, es lo que tú quieres que yo sea. Eso es hambre de Dios, eso sería hambre de Dios. Ahora, dice, son aquellos que tienen hambre de Dios y desean calmar su sed de todo lo que es Él y de todo lo que Él da. ¿Cómo argumentamos esta bienaventuranza? Libro de Juan, capítulo 6, verso 32 al 35. Y dice así. Y dice así. Libro de Juan, capítulo 6, verso 32 al 35. Y dice, y Jesús les dijo, en verdad os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre es el que da el verdadero pan del cielo. Miren pues lo que está diciendo, bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia. ¿Sabe una cosa? Justicia viene de la palabra justo. Y justo significa recto, íntegro, limpio. O sea, bienaventurados serán, felices serán, dignos de felicidad aquellos que desean, que tienen hambre y sed de justicia. O sea, que tienen hambre y sed de llegar a ser justos, de llegar a ser rectos, íntegros, limpios delante de Dios. Eso es lo que dice. Adquiera esa cualidad. Busque que yo lo transforme allí. Por eso dice aquí Juan capítulo 6, verso 32 a 35, dice, y Jesús mismo les dijo, en verdad les digo que no fue Moisés
No, el pan que Moisés les dio no es el pan del cielo. Mi Padre os da verdaderamente pan. 33. Porque del pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese se llama Jesús. Ese fue el que descendió del cielo, ese es el verdadero pan. No el que la gente comió y luego a la letrina llevó. No, no, no. El pan del cielo es el que viene del cielo, aquel alimento. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Por eso dice, bienaventurado el que tiene hambre de Jesús. Bienaventurado el que quiere recibir a Jesús. Bienaventurado el que quiere seguir a Jesús. Bienaventurado el que quiere y tiene sed de lo que Él. Y quiere ser cambiado, y quiere ser transformado, y quiere ser otro. No el que quiere milagros aquí en la tierra. No el que venga y dice, Señor, bendecime con carros, con plata, con dinero, con negocios. Señor, bendecir mi área es emocional, espiritual, económica, aquí en la tierra. No, no, no. Es bienaventurado. Dice, es bienaventurado. ¿El que qué? Los que tiene hambre y sed de justicia. Lo habla la palabra de Dios. Entonces miren el 35, 34 le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les dijo, yo soy ese pan. Yo soy pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá, ¿qué dice? Hambre. ¿Qué estábamos leyendo ahorita? Bienaventurados los que tienen hambre. ¿Cómo calmo el hambre? 35 aquí. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Entonces, bienaventurado es el que tiene hambre de Jesús. El que tiene hambre de ese pan. ¿Y sabe qué dice? Y sabe que también dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. ¿Qué dice 35? Yo soy ese pan, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No estará sediento. No estará desesperado. Usted sabe cuando una persona está sedienta, ¿cómo está? Está desesperado, está ansioso. O sea, usted tendrá paz en su corazón. Cuando Cristo realmente, cuando usted diga, Señor, yo tengo hambre de ti. Yo tengo hambre de conocerte, Señor. Yo tengo hambre, tengo sed de que me sacies, Señor. Porque yo no quiero vivir en un desespero de lo que el mundo me va a presentar. Yo quiero aprender a confiar en ti, Señor. Yo quiero poder tener Señor, el mundo me está presentando unas dificultades, pero esa sed o eso que anhelo, Señor, yo lo puedo calmar esperando en ti, creyendo en ti, Señor. Mirando tu palabra, lo que tú quieres enseñarme para mi vida, Señor. Son las cualidades que Jesús le dijo, no a la multitud, sino a los que estaban, a los que sabía que lo estaban siguiendo, a sus discípulos que lo estaban siguiendo. Él sabía que la multitud quería cosas para acá mismo. Querían pan, querían pescado y eso les dio. Querían milagros y eso les dio. ¿Qué quiere usted? Provisión, milagros terrenales. Pero ¿qué está guardando para el reino de Dios? ¿Qué está? Perdón, ¿qué está buscando? Obedecer al Señor. Todo lo que usted le pida al Señor en el nombre de Jesús, aquí será dado. Pero eso no quiere decir que usted ha ganado el reino de los cielos. Los discípulos estaban entre la multitud, pero a ellos específicamente les habló eso. Porque una cosa es, ¿en dónde estás tú? ¿Entre la multitud o entre los separados, seguidores de Dios? Mateo 5, estamos en las bienaventuranzas. Mateo 5, 7, vamos para la otra bienaventuranza. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto sí que es poderoso. Esta sí que es de las peticiones que nosotros normalmente en nuestra oración le decimos al Señor. Señor, ten misericordia de mí, por favor. Ten misericordia de mí. Señor me puede preguntar, ¿cuántas has tenido del mundo? Te dice, bienaventurado, felizmente será, porque hay una cosa que es garantizada. Cuando tú te mueves en misericordia, está la garantía de la misericordia de Dios para tu vida. Alcanzarás misericordia. Es lo que dice. Bienaventurados los misericordiosos.
porque ellos alcanzarán. Señor, ¿cómo alcanzo tu misericordia, Señor? Usted dice, cuando eres misericordioso, cuando tu corazón es movido, igual como yo me moví. Cuando a ti te duele lo que a otros le duele. Cuando tú entras en esa ayuda, como lo hice yo. Ahora, hablemos. Misericordiosos son aquellos que tienen compasión por las personas, reconociendo que también están o estuvieron en un estado igual o peor que ellos. Misericordiosos, aquellos que tienen compasión por las personas, reconociendo que también están o estuvieron en un estado igual o peor que su prójimo. Ay, Padre Santo Dios. Eso es como en el caso mío, que Dios me sacó a mí de una perdición, perdido en el licor, en el alcoholismo, y yo salga a hablar mal de los que están alcoholizados. ¿Dónde estaría mi misericordia? Eso es cuando tú y yo hablamos mal de alguien sin darnos cuenta que nosotros también hemos tenido lo mismo y por ahí hemos pasado y que aún estamos aptos a llegar a pasar por una cosa de esas. Aquella es una mujer de la calle, aquel es un chismoso, aquel es un adúltero, aquel, aquella, aquel. ¿Acaso no dice la palabra de Dios? ¿No dice la palabra de... ¿Qué dice la palabra del Señor? Que mira la viga que tiene tu ojo antes de ver la paja que tiene tu hermano. Y entonces nos detenemos a movernos en misericordia porque decimos, no, no, yo a ese sicario no lo voy a ayudar, yo no me meto con esa gente, a ese borracho yo no lo voy a ayudar, a esa prostituta yo no me voy a... No, 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 no se junte con ellos. No olvide, lo más perverso que usted pueda conocer en esta tierra como ser humano es igual creación de Dios. Lo más pervertido que usted conozca aquí en la tierra sigue siendo creación de Dios. E igual, ese pervertido o esa pervertida, o eso que usted juzga o que ella juzga, eso mismo, o usted puede llegar a caer en una cosa de esas, o Dios le está diciendo, te lo estoy colocando para que le ayudes a salir, como a ti te ayudaron un día, para que tenga misericordia de esa persona, para que te muevas en misericordia, para que tú alcances a ver lo que Dios puede obrar en esa persona, no lo que tú califiques. No es que te aplaudas por lo que tú califiques, por lo que es esa persona y lo buena o lo bueno que eres tú. No, es por lo que Dios aplaude, lo que Dios puede hacer a través de tu vida en una transformación en esa persona. Porque entonces dice la palabra de Dios, ese día habrás alcanzado misericordia como la has tenido con esa persona. Porque lo importante no era juzgarlo, lo importante era ayudarlo. ¿Por qué la misericordia de Dios puede no alcanzarnos? Porque no nos movemos, porque somos duros de corazón, porque no obramos en bien del prójimo, sea bueno o sea malo, porque quien califica y quien hace un juicio se llama Dios, no tú y yo. Eso es. Por eso es tan delicado cuando tú haces un mal comentario o tú terminas de hundir al que está mal. Y tú terminas de echarle maldad porque entonces estarás haciendo no la obra de Dios, sino la misma obra de Satanás. Tu padre no será Dios, tu padre será Satanás. Cuando tú te pones cuando tú te haces partícipe de hacer ese daño de más a esa persona. Cuando el llamado que tú tienes que alcanzar es tener misericordia de esa persona, disponerte a que Dios use todo lo que te ha entregado y te use a ti para llevarle bendición y sacar a esa persona de ese estado. Entonces dice la palabra, entonces tú habrás alcanzado misericordia. Mire pues, iglesia. Mateo 5:8. No, vamos a argumentar el versículo
Lucas capítulo 6, verso 27. Los de los misericordias. Vamos a bienaventurados los misericordiosos. Dice Lucas capítulo 6, verso 27. Vamos a mirarlo, perdóneme. No, bueno, está bien. 27, vamos a leerlo rápidamente. Dice, pero a vosotros, los que oís, os digo, amen a vuestros enemigos y hagan el bien a los que os aborrecen. Bendigan a los que os maldicen y oren por los que os calumnian. Miren las pautas que me da. Al que te hieran una mejilla, presentándole la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Y como queréis, ojo iglesia, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hagan ustedes con ellos. 35. Amen pues a vuestros enemigos y hagan el bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande. Porque es que si a mí lo que yo hago me lo recompensa, yo ya no tengo recompensa con Dios. Me lo acaba de recompensar el hombre, el hombre. Dios me anota esa obra cuando a quien ayudo está derrotado, acabado y no tiene con qué pagarme la bendición que yo le acabo de entregar. Entonces dice, y seréis hijo del Altísimo, porque él es benigno, no para, él dice, él es benigno para con los ingratos y malos. Esto sí que es importante, iglesia, porque el Señor habla y dice, él es benigno, ¿quién? Dios, para los ingratos y malos. Y nosotros nos enojamos, porque nosotros estamos esperando todo el tiempo que nos paguen bien el favor que hicimos. Y no, el Señor dijo, yo soy bueno para aquellos que no saben agradecer, para aquellos que son malos delante de mí. Y el Señor te pone a ti, a mí dice, muévete en misericordia con esos que no te saben agradecer, que son desagradecidos, son aquellos que no tienen corazón para hablar bien de ti, porque no es la recompensa de ellos lo que tú estás esperando, es lo que Dios te mandó a que tuviera misericordia de ellos. Y dice el verso, se me fue, me perdí. Ya, ay, Padre Dios. Y dice el verso 36, sé pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Vamos rápidamente. Mateo 5, 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto sí es bonito. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿De qué se refiere? ¿De qué habla? Aquellos limpios de corazón son aquellos que permiten que el Espíritu Santo evacúe su corazón y sus pensamientos de toda la maldad que los ahoga. Limpios de corazón son aquellos que son transparentes con Dios y con el prójimo, que no cargan una segunda intención. Mateo 15, hay unas hojitas más adelante, verso 15. Mateo 15, 15. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, también vosotros sois sin entendimiento. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón sale, ojo iglesia. Por eso habla aquí, dice, bienaventurados los limpios de corazón. Por eso dice, porque del corazón, Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Qué está diciendo? ¿Quiénes son los limpios de corazón? Aquellos, es lo que estamos viendo, aquellos que permiten que el Espíritu Santo evacúe su corazón y saque sus pensamientos de toda la maldad que habita en cada persona.
Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero no el comer con las manos sin lavar contamina al hombre. Entonces, mire, iglesia, ¿qué está diciendo? Los limpios de limpio corazón verán a Dios. ¿Por qué verán a Dios? Claro, iglesia, tiene lógica. Pero cuando usted le permite al Señor, usted delante del Señor se presenta y usted le va entregando paso a paso y va reconociendo su error y va dejando que el Espíritu Santo le dé la fuerza para irse apartando de ese pecado. Cada día su ser va a ser más limpio. Cada día el Espíritu de Dios podrá habitar más en usted. Cada día podrá llegar más a usted el Espíritu de Dios. Cada día usted va a ver más las maravillas y la gloria de Dios, de lo que Él va a transformar su vida. Y 9. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores, pacificadores. ¿Qué son los pacificadores? Aquellos que reconocen que paz significa reconciliación. Y que es Dios, y que Dios es el autor. Y que ellos mire, pacificadores, para que lo definamos, son aquellos que desean reconciliarse ellos y desean reconciliar al mundo con Dios. Aquellos que buscan tener la paz de Cristo en su corazón, pero que el ser humano también se encuentre con Dios. También se encuentre con Dios. Ahí mismo, Mateo 5:38. Ahí donde estamos. Versículo para argumentar. Mateo 5:44, para que vamos avanzando rápido. Pero yo os digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que os maldicen y hagan el bien a los que os aborrecen y oren por los que ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque entonces así, amándolos, si amas a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? 47. Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Dónde está el sacrificio de abrazar a quien te ama? ¿Acaso lo difícil no es bendecir a quien te maldice? No es lo que pide Dios, que nosotros rompamos con eso y que no paguemos mal por mal, como nos dice el enemigo, sino que hagamos el sacrificio de bendecir realmente a quien no nos puede bendecir, a quien nos odia, a quien nos aborrece. Por eso dice, bienaventurados los pacificadores. Vamos finalizando, dice el 10, 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire uno más. Bienaventurados los que padecen persecución, o sea, aquellos que sufren por buscar a Dios. Usted y yo somos uno de ellos. Y agradarlo, y por ser leal ante las normas de Dios. ¿Cuánto ha sido usted burlado? ¿Cuánto he sido yo burlado? ¿Cuánto lo han atacado? ¿Cuánto lo han perseguido? ¿Cuánto han dicho de usted porque camina en obediencia a Dios? Porque quiere hacer las cosas. ¿De cuántos lugares lo han desechado? ¿Cuánta gente está buscándole a toda hora su caída? Por eso dice, bienaventurados los que padecen persecución. A usted lo están persiguiendo por todas partes. ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Cómo habla? ¿Cómo se sienta? ¿Qué dijo? En todo lugar, en su casa, en su familia, en su trabajo, en la calle, en todo lugar. Dice, bienaventurados son esos. Bienaventurados son. ¿Por qué son bienaventurados? ¿Por qué bienaventurados? Dice Primera de Pedro 3:8. Y lo dice atrás. Vamos a mirarlo rápidamente. Estoy corriendo para seguir el tiempo, pero no quiero dejar este tema inconcluso. Quiero terminarlo, por favor. Primera de Pedro 3, capítulo 8. Dice finalmente, sed todos de un mismo sentir compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario,
bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla. Porque los ojos del Señor están sobre quién? Sobre los justos. ¿Qué está puesto sobre los justos? ¿Qué es un justo? Recto, íntegro, limpio. Ojo. Porque los ojos del Señor están puestos sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Por eso dice, bienaventurados los que son perseguidos, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen ¿qué? El mal. Y ahí termino ya, Mateo capítulo 5, donde estamos las bienaventuranzas, para terminar. Mire lo que es, cuando usted alcanza a adquirir estas cualidades de las bienaventuranzas para su vida, cuando usted se dispone a que Dios haga esa transformación en su vida, a sus discípulos les dijo Jesús, busquen, serán bienaventurados. Pedro, Juan, serán bienaventurados cuando ustedes sean pobres en espíritu, cuando ustedes lloren por su conciencia y su dolor de su pecado, cuando ustedes sean mansos y sean capaces de reconocer ante Dios y ante la humanidad que se equivocaron, cuando ustedes tengan hambre y quieran saber más de mí, quieran conocer de mí, entonces yo les daré y los levantaré y los animaré. Cuando ustedes tengan misericordia, porque ese día moverán mi corazón y entonces yo tendré misericordia de ustedes. ¿Cuándo más, discípulos? ¿Cuándo más? O sea, lleguen a ser bienaventurados. ¿Cuándo qué? Cuando tengan un corazón limpio, transparente delante de Dios, que vengan y confiesen la verdad del pecado, de la dolencia, de la falla, de la debilidad que está en ustedes. No guarde ese pecado, confiese ese pecado. O sea, cuando tiene un corazón limpio y es transparente delante de Dios, cuando no dice ser y no es. ¿Cuándo más? Cuando usted es pacificador, cuando busca que otro reciba la bendición, cuando otro no reciba más castigo ni pase más padecimientos. ¿Cuándo más? Cuando padecen persecución, cuando es capaz de quedarse callado y seguir adelante caminando para el Señor. ¿Qué pasa con ellos? Ahí, verso 11 y 12. Y termino. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes. Serás bienaventurado. Por eso yo un día cualquiera hablaba y decía, iglesia, preocúpese. El día que de usted hablen, la gente mala hable bien de usted. Porque la maldad no va con la bondad que hay en su corazón. A la gente mala, a la gente que no quiere seguir a Dios, a la gente que no busca de Dios, no quiere nada con su Dios ni con mi Dios. Cuando el diablo no quiera, cuando el diablo esté tranquilo con usted, preocúpese. Cuando el diablo le perturbe y le quiera dañar su vida y molestar su vida, porque usted está haciendo el bien, dese un aplauso. 12. Gócense y alégrense. Bienaventurados. 11. Sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense y alégrense porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre, te damos gracias, Señor Dios, por este mensaje que nos has dado, Señor, al cual una vez más nos animas a llegar a ese estado, Señor. Necesitamos llegar a ese estado, Señor. Queremos ver estas bienaventuranzas, queremos vivirlas, queremos ser, como tú dices, que seremos bienaventurados. Entonces sabremos esperar y sabemos vivir en un mundo de perdición y de dolor como es hoy por hoy. Pero tendremos la esperanza en ti, Señor. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra, Señor. Transforma, cambia nuestras vidas. Y mientras tanto, Señor, danos la fuerza para seguir bendiciendo, perdonando, bendiciendo a los que mal hablan de nosotros, a los que nos persiguen,
a los que nos dañan, a los que nos atacan, Señor. Danos el buen corazón para ayudar y tener misericordia por los que lo necesitan. Danos y despierta en nosotros el hambre y la sed, Señor, de ti, de ser justo, recto, íntegro delante de ti, Señor. Danos cada día más, Señor amado Dios, la mansedumbre para saber reconocer delante de ti y aún ante los humanos poderles pedir perdón y reconocer que les hemos fallado, Señor. Padre, gracias porque hoy nos has hablado para un cambio para nuestra vida. Hoy nos has dado una dirección a través de esta predicación. Hoy nos has dicho lo que nosotros estamos mal, pero también nos has animado a poder seguirte en obediencia a lo que tú quieres para que seamos bienaventurados, o sea, felizmente felices en esta tierra mientras recibimos las bendiciones a las cuales tú nos estás llevando, Señor. Padre, te damos gloria, honra y alabanza por esta palabra en el nombre de Jesús. Bendigo a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Permite que esta palabra quede calcada en sus corazones, que la pongan por obra durante todo este tiempo. Están allí, Señor, Dios, delante de tu presencia, y que tú, Señor, les ayudes, Señor, a ser bienaventurados en ti, Señor, a reconocer, a recibir, a caminar y a moverse en un mundo, Señor Dios, a ser bienaventurados donde no está la bendición aún, pero tampoco la maldición los ha alcanzado, donde haya una esperanza siempre en ti, Señor Dios, hasta que tu bendición pueda llegar a sus vidas. Bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesucristo y declaro, Señor, que este pueblo cada día crecerá más y será cada día más en bendición, y galardón grande les espera para sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, no lo olvide, 3 de la tarde, el culto para los niños. Recuerde traer a su niño, sentarlo allí, ayudarlo para que la maestra que está allí enseñando pueda enseñarle lo que quiere Dios que su hijo crezca y conozca. Acuérdese, iglesia, normalmente educar a nuestros niños en el caminar de Dios, y aun cuando fuese grande, de nada tendrás que preocuparte, porque tu hijo será un caminante ante Dios. Iglesia, Dios los guarde, Dios los bendiga, les amo mucho, a poner en práctica todas las bienaventuranzas y adquirir esa cualidad para sus vidas. Dios los guarde y los bendiga. No olvide compartir los mensajes, están en YouTube y están en la página y en Instagram. Dios los guarde, Dios los bendiga, les amo mucho en el amor de Jesucristo. Bendigo en el nombre de Jesús a esos diezmadores que están bendiciendo la iglesia, a esos ofrendadores, les bendiga y les multiplique y sea Dios recibiendo. Es más, animo a los que no lo están haciendo, recuerden, no se dejen robar la bendición, porque el enemigo le pone un no, pero quien pierde esa comunión, esa bendición con Dios, eres tú. Dios te guarde y Dios te bendiga grandemente. Les amo en el amor de Cristo. Bendiciones, iglesia.